Muy buenos días, aquí Gisela Movilla. Quería pasar un momento con ustedes. Saqué este ratito de mi almuerzo para compartirte algo poderoso, algo que el Señor me trajo ayer mientras leía las escrituras. Y es algo que nosotros conocemos, supuestamente la historia de la Biblia de Jonás, acerca de Jonás, pero hay algo bien peculiar donde el Señor me llevó a este versículo que dice en Jonás 1:17: y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y obviamente pues conocemos muchos, la mayor parte de las personas, aún desde que somos niños de la escuelita bíblica, conocemos la historia de Jonás, que Dios lo envió a Nínive a traer un mensaje de arrepentimiento, de juicio, y él pues no quiso obedecer y tomó la vía contraria para no hacer lo que Dios le mandó. Pero cuando el Señor me muestra este versículo, de ahí empezó a darme en mi espíritu esto que les quiero compartir a ustedes. Y pueden leer toda la historia de Jonás para que tengan el contexto completo, pero el enfoque que el Señor está dando va más allá acerca de esto del vientre del gran pez. Y le puse como por título: en el vientre del gran pez, el lugar donde Dios te preserva. Y vamos a ir visualizando esto poco a poco. Muchos piensan que el pez fue un castigo, pero no. El pez fue un acto de misericordia. Fue la manera en que Dios preservó la vida de Jonás cuando ya debía haber muerto en el mar. Si el Señor no hubiese tenido un propósito con él, no lo salva. Una vez que lo tiran a ese mar donde no hay nada más, obviamente podía perecer. Pero el Señor hizo otra cosa. Pero como su historia aún no había terminado, Dios lo guardó en lo profundo. Mediten en estas palabras: Dios lo guardó en lo profundo. Hay procesos que parecen castigo, pero en realidad son campos de entrenamiento del propósito. Yo he estado ahí y bastantes veces y fuerte, y yo sé que muchos de ustedes también, sin entender por qué. Lugares donde Dios incuba tu llamado, aún en medio del dolor. Aún en medio del dolor. Cuando huyes de la presencia de Dios, Él aún te alcanza. En Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En el Salmo 139, del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, en otras palabras, Jonás quiso escapar de la presencia de Dios, pero de la presencia de Dios no se puede escapar nadie, no se puede evitar. El Señor no lo dejó ir tan lejos como él quería, porque el amor de Dios es perseverante y paciente. Quizás tú también hayas corrido, quizás abandonaste tu lugar,
tu llamado, tu fe. Pero si estás escuchando esto, es porque Dios todavía te está persiguiendo con amor. Él no ha terminado contigo. Y fíjense, en el vientre de este gran pez, si visualizamos esto, si nos metemos en esta película, es oscuro, pero no está vacío. En Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El vientre fue un lugar oscuro, sin ventanas, sin visión, sin control, pero allí mismo Jonás clamó y Dios lo escuchó. Si tú estás pasando por una temporada sin claridad, sin respuesta, no pienses que estás solo. No pienses que estás sola. Dios está en el vientre espiritual. Dios está en ese vientre contigo. Él está obrando en ti en secreto. En lo oculto te está formando. Así como nos formó en el vientre de nuestra madre, en lo oculto, como dice la palabra, nos formó. Nadie sabe lo que está pasando en ese vientre espiritual, solamente es un trato personal entre Dios contigo. Asimismo, yo me sentí en un momento de oscuridad, sirviendo al Señor, amando al Señor por sobre todas las cosas. No se evitó el que yo viviera un proceso fuerte donde, aunque rodeada por familia, me sentía en un lugar oscuro y a solas. Fue ahí donde Dios trató conmigo, trabajó conmigo, transformó mi vida para lo que Él quería hacer después. Y seguimos. Dios te guarda del mar para usarte en Nínive. Esto es una frase espiritualmente hablando. Aquí les cuento brevemente un testimonio. Y yo no les hablo de una teoría. Yo viví mi propio vientre. Yo sé lo que es estar en medio del mar de la desobediencia, huyendo de la presencia de Dios, metida en mi propio mundo, en mi propio pecado. Hubo un tiempo donde yo no quería saber nada, de nada. Había sido herida, decepcionada y tomé mi rumbo, pensando que podía manejar mi vida sin el llamado, sin la obediencia, pero aún allí Dios me preservó. En medio de mi tiempo que duré muchos años apartada del Señor, viviendo mi vida sin rumbo, sin propósito, y en muchos peligros, porque me vi rodeada muchas veces de peligros, mas sin embargo, Dios me preservó, me guardó para este momento hoy que estoy ministrando la palabra del Señor y hablándote de una verdad tan maravillosa. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué maravilla es la misericordia de Dios. Y a veces no entendemos. A veces podrás estar en la manera más baja, en el momento más bajo y más oscuro de tu vida. Y a veces piensas, ¿y yo por qué todavía estoy aquí? ¿Y yo por qué todavía no me he muerto? ¿Y yo por qué en ese accidente no me morí? ¿Por qué? Y hacemos esa pregunta y es porque Dios te está preservando para su propósito. Saben que entendí con el tiempo
que si Dios no hubiese tenido propósito conmigo, yo me hubiera muerto en esa etapa de mi vida. Pero Él me guardó en mi huida, me sostuvo mientras yo me perdía y no permitió que me tragara el mar, porque todavía había un Nínive esperándome. Todavía había palabra que debía de salir de mi boca. Todavía habían almas que Él iba a alcanzar a través de mi obediencia, que es lo que está sucediendo en este momento. Isaías 49:1 dice: el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en cuenta mi nombre. Y por eso estoy aquí hoy, porque aunque me aparté, Él nunca se apartó de mí. Aunque yo lo ignoré, Él nunca dejó de amarme. Me metió en el vientre de un pez espiritual, oscuro, solitario, silencioso, pero allí mismo me quebrantó, me habló, me procesó y me devolvió a su propósito. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo soy testigo viviente de que el vientre no es el final, y estamos hablando del vientre espiritual, de esos momentos que te sientes solo, sola, que te sientes separado de todo, que estás a oscuras, que no entiendes el propósito de Dios en tu vida, que no entiendes por qué estás pasando por ciertas pruebas. Ese es el vientre espiritual que el Señor tiene para preservarnos, para transformarnos, para conocerle de tú a tú. No es el final. Es simplemente un lugar donde Dios te prepara para lo que viene. Y fíjense lo que pasó con Jonás, que después que Jonás se arrepintió y clamó al Señor desde ese vientre, que hacemos mucho de nosotros cuando reconocemos que le necesitamos. Ahí vino el pez, dice las escrituras. Él vomitó. Lo que él vomitó, vomitó a Jonás de vuelta al propósito, representando el nuevo comienzo en tu vida. Jonás 2:10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando el Señor ve que ya en ese proceso ha trabajado ciertas áreas en tu vida y ya es el tiempo de sacarte a la luz, sacarte de ese vientre espiritual, Él da la orden. Él da la orden. Y así como este pez vomitó a Jonás, lo vomitó ¿dónde? Al propósito de Dios, donde él tenía que cumplir en obediencia a lo que Dios le dijo desde un principio. Lo devolvió al propósito de Dios. De la misma manera el Señor nos devuelve a nuestro propósito, al propósito de Dios en nuestras vidas. Jonás no salió por la puerta grande, ni limpio, ni aplaudido, salió vomitado. Y a veces la salida del vientre no es elegante, pero es efectiva. Dios lo colocó exactamente donde debía estar. Quizás no entiendas por qué estás saliendo de donde estás de esta manera, pero créelo. Dios te está posicionando en el lugar correcto para obedecerle. Hay diferentes tipos de vientres que te quiero mostrar en este momento, pero un mismo Dios de propósito. El vientre del proceso es para el creyente fiel, pasando por prueba, siendo transformado. El vientre de la desobediencia, el que huyó del llamado, pero Dios lo redirige. El vientre del arrepentimiento, el no creyente
que en su desesperación clama por salvación. Yo estaba en ese vientre primero, el vientre del arrepentimiento. Después el Señor me llevó al vientre del proceso, a los años. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te dio a ti dones y te dio un llamado, son irrevocables. Puedes que te desvíes por un tiempo, pero eso queda en pausa, porque Dios vuelve y te pone en línea otra vez en el lugar y en el propósito correcto. ¿Cómo hizo con Pedro cuando Pedro le negó? Que Pedro quizás pensó, ya Jesucristo no quiere saber nada más de mí. Él lo volvió a poner en su propósito, a caminar. Y para concluir, Dios no ha terminado contigo. Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y quizás en este día que me estás escuchando, viene palabra de Jehová por segunda vez a tu vida para refrescarte la memoria de que el que te llamó sigue con su propósito en tu vida. Y quizás has rechazado esa palabra, quizás has huido porque no te sientes capaz. El que llama capacita. Quizás estás huyendo porque no quieres la responsabilidad. Pero como dije, el que llama capacita, te prepara, te enseña para poder ejercer el llamado que Él tiene para tu vida. Dios no desecha a los que llama. Aunque hayas fallado, aunque te hayas alejado, Él te da otra oportunidad. Y hoy te preguntas, ¿en qué vientre estás? ¿Te sientes encerrado, frustrado, sin dirección? Entonces, escucha esta palabra. No estás muerto, estás en transición. No estás acabado, estás siendo procesado. No estás olvidado, estás siendo preparado. Te quería dejar con esta palabra que el Señor me impactó ayer. En mi hora de almuerzo me dio todo esto y lo pasé a máquina para podérselo compartir hoy. Y quizás lo saquen algún podcast para desarrollarlo un poquito más. Así es que si te sientes que estás encerrado en un vientre oscuro y no entiendes por qué estás pasando por ese proceso, no es para muerte, es para vida y para un propósito grande y maravilloso que el Señor tiene preparado para ti. Déjame hacerte una oración en este momento. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Tú sabes quién la va a escuchar y tú sabes a quién va dirigida y quién va a ser ministrado por ella. Señor, todo aquel que se haya sentido abandonado en tu propósito, aquel Padre Celestial que está siendo procesado y no entiende por qué. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de perfección, de amor, y dentro de los procesos, tú, Señor, nos transforma para algo maravilloso. A todo aquel que está en ese vientre de la desobediencia, Padre, ten misericordia y ábrele los ojos del Espíritu para que entiendan que no pueden huir de ti, no pueden huir de tu presencia y que sin ti nada pueden hacer. Que lleguen a un arrepentimiento total para que tu propósito continúe en sus vidas. Señor, bendigo a todo aquel que en este momento esté escuchando este mensaje y que quede grabado en sus corazones para bendición, que se le abra el entendimiento de lo que tú les estás hablando en esta hora. Culmina la obra en cada uno de nosotros, Señor, para salvación, para vida eterna y para nosotros poder cumplir en obediencia
el propósito por la cual hemos sido creados y llamados. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja a tu hermana en Cristo, Gisela Movilla.